Buenas, estamos aquí una vez más en Friki Quedadas y hoy vamos a hacer un especial del anime, que llevamos mucho tiempo sin hacerlo, Sí. sobre Fullmetal Alchemist, sobre las dos series que hay. Sí, estoy aquí con Luis. Luis, saluda. Hola, muy buenas a todos nuestros oyentes. Estamos aquí solo dos, en versión íntima de Friki Quedadas. Como el anterior, que ya hicimos de Attack on Titan, por si queréis ir a verlo, estará en el canal. Y esta vez vamos a analizar, por eso, Fullmetal Alchemist, que fue una serie un poco controvertida, porque tiene dos versiones. La primera porque se inventaron el final porque pillaron al cómic, y la segunda porque ya más fiel. Sí, luego puede crear confusión, porque yo he visto en algunos comentarios por internet que la gente preguntaba ¿cuál hay que ver antes? O una es la continuación de la otra, tal, pero no, son independientes. Así que el motivo de este podcast es más o menos aclararos en qué se diferencian las dos series, cómo deberíais verlas si queréis verlo todo, y recomendarosla, igual que hicimos con Attack on Titan, sin spoiler y sin nada de esto. Solo diremos un poco, un poco el argumento principal para los que no sepáis nada de la serie, os atraiga, y ya está. Sin más dilación, para empezar un poco por encima, el manga fue creado por Hiromi Arakawa para Square Enix, que son conocidos por los videojuegos principalmente. Final Fantasy. Sí, eso eran de Square, y luego fueron... Los de Square Enix son los Kingdom Hearts y estas cosas. Sí, verdad, iba a decir Hearthstone. Los Kingdom Hearts y todas estas cosas, principalmente RPG. Y nada, en el 2004 salió el primer anime, que consta de 53 episodios, en los que a partir del 25 es cuando empiezan a inventárselo todo. Sí, ya se separa ahí del 1 al 25 es igual que el cómic. Del manga, perdón. Sí. Y del 25 para adelante es totalmente inventado, porque algunos cómics, algunos animes y estos, lo que hacen es o meter relleno o inventarse cosas, sí. Pero lo que decidieron aquí en Fullmetal es inventárselo todo, el argumento. Bueno, va a hacer parón, como en Attack on Titan. Sí, va a hacer parón. Pero aquí lo que decidieron es, vamos a tirar por nuestra parte, pasemos olímpicamente de este hombre, que yo creo que daría su consentimiento. Sí. Porque si no es un poco lioso. Claro, si no se van a ir a usar personajes que ha creado él y todo eso. Así que por eso, en resumidas cuentas, pues hasta el 25, igual que el cómic, del 25 para adelante, los dibujantes del anime. Y luego en 2009 salió ya Fullmetal Alchemist Brotherhood, que son 64 episodios, en los que ya es totalmente todo fiel al manga. Y bueno, para empezar el argumento, decir que está ubicado como en un mundo real, pero donde existe la alquimia, sí. Que se basan en el intercambio equivalente, que quiere decir que si quieres obtener algo, tienes que dar algo del mismo valor. Sí, algo a cambio del mismo valor. O sea que si necesitas si quieres hacer una espada de 1 kilo de acero, pues necesitas 1 kilo de acero por ejemplo, coger un yunque, y con el yunque pues hacen como unos círculos de transmutación, que son unos dibujos. Sí. Y con ello hacen como una magia así. Bueno, excepto el protagonista, que no le hace falta hacer círculos. Sí. Ya se descubrirá luego por qué durante la serie. Y entonces los dos protagonistas principales de esta historia son Edward Elric y Alphonse Elric, que son dos hermanos de descendencia, parece que son un poco arios, así, alemanes. Sí, no parecen muy japoneses. Y la historia empieza que el padre se ha ido por ahí, que no saben nada de él, porque se supone que era un alquimista famoso. Sí. Y entonces la madre muere Esto es todo el principio, así que no es para que entendáis. Bueno, la madre se queda cuidando durante varios años, sí. Y al final enferma y muere. Sí. Y entonces los chiquillos, como estaban un poco obsesionados con la alquimia y tal, intentan resucitar a la madre mediante alquimia. Sí. Y entonces esto es un tabú para el mundo de los alquimistas, intentar resucitar a la gente. Y entonces le sale rana Exactamente. El círculo de nunca mejor dicho, lo de rana casi. Y entonces el Alphonse Elric desaparece. Sí. Y bueno, pierde el cuerpo. Sí. Bueno, se supone que después del cuerpo es que desaparece. Sí. Y Edward Elric primero pierde la pierna. Sí, luego la pierna derecha. Sí, y entonces él, para meter el alma del hermano en una armadura, da el brazo izquierdo. Con lo cual lo pierde también. Y entonces, a partir de aquí, están súper puteados porque Edward se pone en una pierna y un brazo automail de estos. Que sí, le hacen una prótesis. Y el otro es un robot que no puede... Bueno, es como una armadura. Sí.
que ni come, ni duerme, ni Sí, nada. claro. Y entonces se embarcan en pos de encontrar la piedra filosofal con la de poder devolverle el cuerpo a Sí, Alphonse y el el otro puede recuperar su brazo y su pierna. Sí, porque se supone que con la piedra filosofal puedes romper el intercambio equivalente de la alquimia Sí. y puedes hacer cosas que no se pueden hacer de una manera natural. Por ejemplo, puedes crear una espada de la nada. Sí. No necesitas dar el intercambio equivalente de 1 kilo de acero. Y a partir de ahí pues ya empieza la aventura. Entran como Edward tiene una gran habilidad con la alquimia, pues entra en el ejército para poder encontrar más información y a partir de aquí pues ya se desarrolla todo el argumento. Sí. Si os interesa y esto pues ya podéis ir viéndola. Y nada, las principales diferencias entre un Full Metal y otro. A mí personalmente la principal diferencia es que uno me gusta mucho y otro no me gusta nada, pero bueno. Bueno, yo lo veo más o menos parecidas, pero bueno. Bueno, uno es un poco extraño, pero bueno. Que en los malos, por así decirlo, de las dos series son homúnculos, que son como reproducciones de personas. Sí, que representan, buscas, que representa cada uno los pecados capitales. Y entonces una de las diferencias es que cuando el primer Full Metal llegó al capítulo 25, no todos los homúnculos en el cómic habían aparecido. Con lo que hay homúnculos que se inventan. De inventar, exactamente. Se inventaron homúnculos, hay homúnculos que en uno tienen un nombre y en el otro tienen otro. Ira es diferente, por ejemplo. Sí. El Orgullo es diferente. es diferente. Luego, bueno, pereza es totalmente inventado. No, ese ya no es diferente. Y cosas así. Sí. Y luego hay personajes que en el primer Full Metal, si lo ves, te duran hasta el final. Y luego ves Full Metal Brotherhood y se los cargan en el quinto episodio, que te quedas un poco en plan... ¿Qué está pasando aquí? Sí. Pero es porque, como si lo inventaron en el primero, pero en el segundo se los ventilan. Y a partir de más o menos hasta la mitad de la serie, tienen esas diferencias, pero podemos decir que se parecen. Sí. Y a partir del 25, o a lo mejor 30 y algo, ya son totalmente dos series que solo comparten los protagonistas. Sí, pero luego también se descubre que la forma de cómo han surgido los homúnculos es distinta. De una a la otra, claro. Sí. Y en Brotherhood el ejército cobra más protagonismo que en la otra. Sí. En Full Metal Alchemist también se dedica más a desarrollar el personaje, mientras que en Brotherhood... Bueno, desarrolla más los protagonistas. protagonistas. Los protagonistas a lo que me refiero. Y luego en Brotherhood también lo desarrollan, pero sobre todo hay mucha acción. Hay personajes que salen en Brotherhood, ¿no? Pero porque yo creo que con Brotherhood lo crean sabiendo que la gente que lo está viendo ya ha visto el primero. Y entonces no quieren ser muy repetitivos en plan argumentalmente hablando con estos personajes y muchas cosas te lo dan como por supuesto. Sí. Bueno, eso, ¿y qué personajes en Brotherhood, por ejemplo, que no salen en Full Metal el normal, por así decirlo? Sí, y que salen en normal que no salen en Brotherhood. Otra cosa a resaltar de Brotherhood, a mí que me gustan más son los openings. Ah, sí, a mí también. Con diferencia. Yo creo que tendrá como 4 openings toda la serie, todos están bastante bien. Está muy bien. Y bueno, y para los que empecéis de cero, el orden que yo creo que es más natural para ver las dos series sería ver el Full Metal de 2004 entero. Si queréis ver la película, veis la película. Cierto, que no hemos comentado que hay dos películas. Una con respecto al Full Metal de 2004 y otra del 2009. Y otra de 2009, que la de 2004 explica un poco el final de... Que es la película, por eso la que es ver la temporada entera de Full Metal de 2004. Es la película en las puertas de Zambala. Que crearon esa película porque la gente... ¿No era Conquistador de Zambala? Bueno, así es que es por lo de las puertas estas. Bueno, buscáis Zambala y Full Metal. y sale. Aquí piratería a tope. Y que la película esa la crearon porque no quedaron contentos con el final de la serie. Y luego volvieron a rehacer la serie porque no quedaron contentos ni con el final de la serie ni con el final de la película. Pero bueno, os veis la temporada, os veis la película si queréis. Y luego ya os veis el Brotherhood. Y si veis que el principio de Brotherhood es un poco cansino,
porque al principio son resúmenes de los episodios del Sí, anterior. es o sea, es, si no casi igual, muy parecido. Una con Yo la creo otra. que los 15 primeros episodios o por ahí son resumen. Sí, sí. Son cosas que ya has visto en el otro, Sí. solo que mucho más rápido. Ujú. Así que si no queréis canchinearos tanto, veis el primer episodio nada más, Ujú. que es un alquimista nuevo, que es el alquimista de hielo. De hielo. Y luego os pasáis al 15 o al 16 era. Yo creo que era 15. Para que no os perdáis, si empecéis por el 14 tampoco pasa nada. Para que no os perdáis argumentalmente. Ujú. Pero que ahí por eso que es lo mejor. Y ya a partir del 14 o del 15, pues todo veis hasta el 64. Y ya luego decís cuál os ha gustado más. Sí. Y luego hay otra, bueno, lo ibas a comentar tú, la otra película que hay. Pero la otra es con más ova, ¿no? La otra es, sí, la otra no tiene que ver con el Patri, que nos final. vamos a dar una vuelta. Vale. Bueno, adiós. Adiós. La otra no tiene que ver con el final del Fullmetal Brotherhood, es independiente. O sea, los personajes y tal, pero Sí, pero que no no explica ni el final. No es como ni la nada de primera eso. película que si la ves sigue argumentalmente. Son como las películas de Dragon Ball y estas cosas. Que si quieres las ves, pero si no, no te estás perdiendo nada. Y en la otra sí que te puedes perder cosillas Sí. de la otra trama argumental. Hmm. Y bueno, si solo queréis ver una serie de las dos, en el caso de que decir, ay, son muchos episodios y estoy muy cansado, pues yo recomiendo ver directamente Brotherhood. Al igual que yo. Porque yo ya, como he dicho anteriormente, a mí me gusta mucho más Brotherhood que la de 2004. Porque tiene más acción, no sé, es menos cansina, la otra también le da más protagonismo al ejército. Hay una gran batalla ahí durante la serie y tal. A mí me gusta mucho más. Digo, lo ideal sería ver las dos, porque también hay cosas que molan un montón en la primera. Pero si solo tenéis que ver una, la segunda tiene más escenas de lucha, tiene más escenas de estas épicas ahí que te quedan con los pelos de punta. Y además es que al final es lo que tenía en mente el dibujante. No es lo que se inventaron en la productora. Ya, claro. Así que si queréis seguir una trama argumental que sea la que tenía el creador. Y yo te iba a preguntar una cosa. ¿Cuál es tu personaje favorito de las dos? A mí, Edward Elric. Edward Elric. Yo, Cicatriz. Cicatriz es el que más me gusta a mí. De los personajes. ¿El de las dos ¿De las dos? series? Sí, de las dos series. Porque la historia de Cicatriz cambia de una serie a otra. De una serie a otra. Para que, por si veis solo una y os gusta mucho el personaje, por ejemplo que sepáis que en la otra le dan un enfoque diferente. A mí por eso Edward Elric, con lo de la historia es muy bonita, del principio lo de la madre y esto, y todo lo que hace por el hermano, y Pero a mí me gusta bastante. Y a mí Scar con el brazo ese que tiene, me gusta, no sé. Bueno, Scar Cicatriz, lo llaman de las dos formas. Sí, que bueno, pero si vamos a hacer un pequeño spoiler de Cicatriz, que es que los alquimistas lo que hacen es cogen un objeto, lo destruyen y lo crean otra vez. De forma cero. instantánea, casi. Y lo que hace Cicatriz es quedarse en la etapa de destrucción. De destrucción solo. Porque no sabe mucho de alquimia, dejémoslo ahí. No sabe mucho de alquimia. Y entonces, por eso, en lugar de coge la madera y en lugar de transformarla en un caballito de madera, pues coge y la revienta. Exactamente. Porque se queda solo en el paso de destrucción. Y nada, por eso a mí pues Edward Elric y es muy gracioso ahí, porque es muy pequeño. Y siempre le confunden con el hermano. Pero por ejemplo en Brotherhood también es muy gracioso. ¿Lim se llamaba? Sí, que ese es un personaje que aparece en... Que solo aparece en Brotherhood. Brotherhood. Pero ese sí que, los capítulos sí que sale eso, hace bastante gracia. Los homúnculos me gustan más los de Brotherhood. Sí, a mí también. Pereza que tenía súper... Bueno, también, como hemos dicho, cada homúnculo tenía como una habilidad especial. Sí. Bueno, que Gula era que se come todo. Se come todo. Lujuria era que lanzaba las uñas las alargaba y se convertían como en cuchillas. Ahí. Era como Lobezno, más o menos. Sí. Luego pereza, fuerza y rapidez, creo que era también. Aunque no lo sé. Sí. Y luego, pero bueno, qué pereza. Bueno, claro. Fuerza seguro, rapidez no lo sabemos. Y bueno, que esperemos que si no sabíais de esta serie, aunque es bastante conocida dentro de las series cortas, Sí.
que le deis una oportunidad y que nada, Luz, si quieres decir algo para terminar de la serie. No, eso, yo que añadí que me gustó mucho y que la recomiendo verla porque, como te lo he dicho, es una serie corta y no es de estas como que tienes que estar esperando ahí 500 capítulos con miles de rellenos. Es una serie de 60 capítulos que en 15 días, perfectamente, depende de cómo te lo organices, 20 minutos por capítulo, así te la que... puedes ver. Y nada, si queréis que hagamos algún análisis más de alguna serie de estas animes cortas, porque Naruto y One Piece, estas cosas sería volvernos locos. Lo haríamos encantado. Si no nos hemos visto la serie, la veríamos, ya que sería una manera de que nos recomendéis también a nosotros series para ver. Sí. Y si las hemos visto, pues encantados hacemos otro podcast. Y bueno, esperemos que os haya gustado. Y Sí. Y dejar vuestros comentarios. venga, adiós. Adiós.